Bienvenida. Estaba Ahí acá vamos a grabar. por los anexos estos del cambio de horario. Sí, me distraje, perdón. No hay problema. Bueno, muy bienvenida, bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada de nuestro curso de gestor y gestora de inclusión laboral. Les estaba preguntando, ¿qué recordamos del día de ayer? ¿Qué conceptos les quedaron instalados? ¿Se acuerdan de alguno? 100% el derecho de las personas con discapacidad. Perfecto, muchas gracias. Hablamos de personas con discapacidad, y hablamos del concepto de discapacidad, que eran las personas que frente a determinadas barreras en su entorno, que por supuesto tenían una condición física o alguna situación de salud que les había afectado, eso implicaba que frente a las barreras del entorno era una persona con discapacidad. Y ahí vimos distintos conceptos, vimos los modelos. Dentro de eso vimos el modelo de prescindencia, en el que era un castigo divino, vimos el modelo médico rehabilitador, que les contábamos que ahí lo que se buscaba era que la persona recuperara y que pudiera, si es que no caminaba, caminara, si es que no podía ver, que viera, etcétera. Y por otro lado, el modelo social, que es el que está vigente hoy día, que nos dice que todas las personas, ¿no es cierto?, tenemos, a propósito de las barreras, que en virtud de esta situación de salud, puedan, se encuentren en discapacidad. Y por lo tanto, dentro de eso también vimos que existían distintos tipos de discapacidad, la discapacidad físico-motora, vimos la discapacidad. ¿Qué otros más? ¿Qué otra discapacidad se acuerdan? ¿Qué otro tipo de discapacidad? Mental, ya, o psíquica, cognitiva, intelectual, cognitiva o intelectual. ¿Qué otro tipo de discapacidad? El de los órganos, ¿se acuerdan cómo se llama? La ¿Funcionales? discapacidad funcionales o visceral. Está también la que tiene que ver con nuestro sentido. ¿Se acuerdan o no? Sensorial auditiva, sensorial visual. Vimos además que existían tres leyes y principalmente, bueno, estaba primero la que creó el FONADI, después esa se reemplazó por la ley 20.422, que es de, no me acordamos, igualdad de oportunidades, la ley 21.015, que nos habla del 1%, reservar el cupo del 1% para las personas con discapacidad, en situación de discapacidad o pensionadas de invalidez, igualdad de oportunidades exactamente, sensorial. Y eso implica que nosotros teníamos distintos tipos de discapacidad, distintos grados de discapacidad. Vimos la ley 20.422, que es de igualdad de oportunidad, la 21.015, que es conocida como la ley de inclusión, que nos habla de reservar el 1% de personas ¿de qué? ¿Cuándo tenía cuántas personas? ¿Qué cantidad de personas tengo que tener para contratar el 1%? 100. 100 personas. Y ahí yo les comentaba que lamentablemente nivelamos para abajo y que eso significa que si es que tenemos 150 personas, no queda, no redondeamos en dos, sino que redondeamos en una persona. Y por lo tanto, nosotros teníamos dos razones fundadas para que esto pudiésemos eximirnos, entre comillas, de no hacer la contratación directa de este 1%. Y las razones fundadas, que son dos,
Una era por las razones del quehacer de la empresa, en el que puede correr un riesgo tanto la persona como el resto de las personas que están ahí, y o porque no habían personas interesadas y se declaraba vacante. Eso significa que yo, igual sí o sí, lo tenía que demostrar. ¿Cómo lo demostraba? Primero publicando durante 30 días de forma continua en la Bolsa Nacional de Empleo y en el caso de que yo dijera que no habían vacantes y en el caso de que yo dijera que por las razones de la empresa eso implicaba que era con un informe y dicho informe tenía que ser firmado y desarrollado por una persona experta en el área, ya fuera un prevencionista de riesgo, que hiciera este informe, que después fuera firmado por el representante legal o la representante legal, junto con el gestor o gestora de inclusión. Eso para demostrar que no se podía. Entonces teníamos las medidas alternativas por razones fundadas y eran dos también las medidas alternativas. ¿Se acuerdan cuáles eran las medidas alternativas? Una era tercerizar, contratando servicios de empresas que sí cumplían con sus porcentajes Perfecto. de inclusión y discapacidad. Y la otra, demostrar nosotros que tuvimos un mes publicado un aviso solicitando a alguna persona con vacante de Es una oficial, razón fundada. claro, una razón fundada de que no hubo postulante. Ya, pero las medidas alternativas. Yo puedo hacer tercerización, es una de las medidas, está perfecto. La segunda que señalaste es una razón fundada. Las medidas alternativas es o yo contrato una empresa que haga esta tercerización o Hago una donación hago una a una donación. fundación. Efectivamente, que era Sí. equivalente, yo les decía, a el Al, sueldo mínimo al de doble dos de mi personas. porcentaje, al doble de mi porcentaje de personas que deberían. Exactamente. Y Sí. eso por multiplicado por 12. Ujú. Y todo eso yo lo informaba a la dirección del trabajo. Y Eso eso es lo que era, hemos visto sí. a grandes rasgos hasta ahora. Entonces, de lo que habíamos quedado, yo le puedo pedir los documentos a una persona para que acredite su discapacidad. Tenemos que tener claro que es una información sensible. Yo le puedo solicitar información, pero yo no le puedo exigir. Me tiene que traer mañana su credencial. No le puedo exigir. Es absolutamente voluntario. Si la persona no quiere declararlo o no quiere traer su credencial o no quiere sacar la credencial, es su decisión personal. No puedo yo cohesionar para que eso ocurra. Entonces, eh, eso implica que tenemos tun, 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 que, bueno, ya les había señalado, reportar los contratos a la Dirección del Trabajo, las personas con discapacidad, en situación de discapacidad o pensionados con invalidez. Y eso va a requerir que dentro de los 15 días hábiles después de que yo hice el contrato, incluso si yo desvinculé a una persona con discapacidad, tengo 15 días también para señalarlo, o si hay alguna modificación, le agregué otra cosa más. Lo que habíamos revisado es que todo esto se hace en la Dirección del Trabajo, vamos a ver el paso a paso en el mes de enero y se da cuenta de el número total de trabajadores y trabajadoras de cada mes dentro de los últimos 12 meses previos al 31 de octubre, el número de trabajadores con discapacidad que la empresa mantiene contratado al momento de que está señalando la comunicación, y eso hay que señalarlo durante los últimos 12 meses. Si no se alcanza, tenemos que informar cuáles son las medidas subsidiarias o medidas alternativas y cuáles son las razones fundadas para que no esté cumpliendo con este 1%, los datos del gestor o gestora de inclusión más las políticas correspondientes, el plan de inclusión que lo vamos a aprender a desarrollar también. Y vimos entonces que cuando no habían si yo no estaba haciendo la contratación directa, tengo solamente dos mecanismos, la tercerización y la donación. En ese sentido, yo les decía que cuando ustedes van a hacer una donación, está publicada en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y esa empresas, fundaciones son las que yo puedo, o los proyectos que están aprobados solo con eso, es donde puedo hacer la donación.
Yo puedo donar a más de una fundación, sí, puedo dividir mi donación, no hay ningún problema, pero tienen que ser todas las que están en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, además de eso, es importante que ustedes tengan claro que tienen que ir con el comprobante. Les van a pedir, ustedes tienen que subir el certificado de donación que les entrega la fundación. Ok, ¿y cuáles son? Por razones derivadas de la naturaleza de las funciones de la empresa y que tiene que ir firmado, como yo ya les decía, por el representante o la representante legal, el gestor o gestora de inclusión laboral. Y o porque hay falta de candidato. Para eso, 30 días corridos en la Bolsa Nacional de Empleo. 2 sueldos mínimos por mes, por persona con discapacidad que no se haya contratado, y eso significa que son 24 sueldos mínimos. ¿Qué pasa si yo no cumplo con eso? Me sanciona. Esto se modificó con la ley 21.690 porque se incrementó el valor de las UTMs, que lo vamos después a ver cuando veamos la ley 21.690, que la vamos a ver, entre comillas, muy someramente, porque la idea es que ustedes no se confundan con una ley que todavía no está vigente. ¿Y por qué no está vigente aún? Porque si bien ya se aprobó y todo, eso no indica que está corriendo, porque hasta que las empresas y los organismos públicos no cumplan con el 80% de que todas estas empresas y todos estos organismos públicos hayan ya logrado llegar al 1%, no vamos a avanzar al 2%. Pero para que ustedes tengan claro, estas son, de acuerdo a lo que establece esta ley, de 2 a 40 UTM, es la sanción en medianas empresas, hasta 200 trabajadores o 199, y más de 200 entre 3 a 60 UTM. Por otro lado, una de las variaciones que se hace es que efectivamente hoy día se considera y se valida que las personas con discapacidad que están desarrollando, entre comillas, la práctica, lo pueden hacer hasta los 26 años de edad. Y eso implica que también además, que es una de las cosas que se modificó, porque antes para las personas con discapacidad mental, lo que se hacía era que se le pagaba el 50% de una remuneración. Y hoy día se exige que independiente de que la persona tenga discapacidad, se le tiene que pagar exactamente lo mismo que se le pagaría a cualquier persona por desarrollar ese cargo. Y que lo mínimo es el sueldo, el ingreso mínimo mensual. Por otro lado, está el dictamen del 30 de diciembre que nos habla de cómo se tiene que comunicar, porque lamentablemente hubo una serie de eh, malas interpretaciones respecto de la ley, entonces se fueron acotando y por lo tanto este dictamen que es del 2020 establece cómo se tiene que contabilizar, cuál es la cantidad de números, cuáles son las razones fundadas, el sentido, las formas alternativas, cuáles son las medidas alternativas y todo esto empezó a entrar en vigencia en enero del 2022. Por otro lado, tenemos la ley 21.275, y esta es conocida como la ley del gestor de inclusión laboral. Entonces, tenemos la ley 20.422, que es la ley de igualdad de oportunidades, la ley 21.000. ¿Cuál es la ley de inclusión? La ley 21.000, ¿cuánto? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? La 21.015 es la ley de inclusión laboral y la 21.275 es la ley del gestor o gestora de inclusión. En este sentido, ¿qué es lo que se establece? Es que tenemos que, 21.015, gracias, Lisa. Eh, ¿Qué es lo que se establece? Que se tiene que incorporar en toda empresa o organización con más de 100 trabajadores y trabajadoras un gestor o gestora de inclusión laboral que esté debidamente certificado. ¿Qué implica eso? Que tiene que desarrollar un curso, que es el curso que ustedes están haciendo ahora, y posteriormente tienen que dar un examen. Ese examen que se da en una casa certificadora, después, si ustedes lo aprueban, certifican y quedan ingresados como gestor o gestoras de inclusión. Entonces, son quienes se van a encargar de hacer la información y la comunicación electrónica, de elaborar el plan y esto implica que se va a ser responsable del cumplimiento de toda la normativa que establece la ley 21.015. Entonces, la ley del gestor modifica el Código del Trabajo
porque acá lo que hace es que exige que se tienen que tomar las medidas para que exista un gestor o gestora y de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, esto lo que hace es que se tienen que facilitar la inclusión de todos los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice esta ley? Hay cuatro medidas que se tienen que tomar todas las empresas que tienen más de 100 personas. Uno, promover las políticas de inclusión al interior de la empresa o la organización. Dos, desarrollar los planes de capacitación para los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Tercero, mantener un experto o experta que además debe estar en el Departamento de Recursos Humanos y tiene que ser certificado. Y considerar los derechos de todas las personas con discapacidad en todas las actividades que sean realizadas, tanto dentro de la oficina como fuera de esto y de la jornada laboral. ¿Cuáles son los requisitos? Ya les decía, tiene que desempeñarse en el área de recursos humanos, tiene que tener además la calidad de contratado o contratada. No sirve una persona que esté un rato nomás, que venga una vez, ¿no? Y que es externo, tiene que ser una persona contratada. Y además de eso, tiene que tener la certificación otorgada por Chile Valora, que es la certificación correspondiente. Entonces, esto implica que se tiene que hacer el proceso de evaluación y de certificación. Y ustedes si se van con su título porque la certificación es para ustedes, no para la empresa. ¿Qué es lo que se hace? Ustedes son candidato o candidata, rinden el examen luego de que ustedes ya terminaron este proceso con nosotros, rinden el examen en un centro de evaluación o una casa certificadora y de acuerdo a que lo hace un evaluador o evaluadora, se les va a evaluar si ustedes tienen los conocimientos, toda la norma, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con inclusión, pero además si ustedes tienen habilidades y destrezas, porque vamos a ver cuáles son las competencias que tiene que tener un gestor o gestora para poder desarrollar sus funciones. Si es que se declaran competentes, cumplen con todo, aprueban, eso significa que se les entrega un certificado y ese certificado se registra como personas que están acreditadas ante Chile Valora para poder ejercer el cargo de gestor o gestora. En caso de que no sean competentes, lo que se hace es que se les pide que se tiene que hacer un refuerzo y tienen que, por lo tanto, volver a dar la evaluación. Si ustedes, para que lo tengan claro, si ustedes no aprueban este examen que es frente a la casa certificadora, les cobran nuevamente el valor del examen. Sí que es importante que seamos súper conscientes de no solo participar en las clases y ir cumpliendo con lo que estamos nosotros indicándoles, sino que también estudiar para que les vaya maravillosamente bien, como esperamos que así sea. Estos son algunos de los centros de evaluación y certificación que están acreditados por Chile Valora. Ustedes lo pueden ver en la página. Les voy a enseñar después a ingresar para que ustedes puedan buscar toda la información. Pero es importante que tengan claridad que estos son algunos de los que existen y que nosotros estamos en convenio. Actualmente estamos en proceso de firma con 5 casas certificadoras de acuerdo a los distintos puntos y de acuerdo a las distintas características que se puedan requerir. Entonces, porque tenemos gente que está desarrollando el curso. Desde Arica hasta, bueno, hasta Negrete hemos llegado haciendo las capacitaciones tanto online como presencial. Por lo tanto, necesitamos que las casas certificadoras estén en distintos. Ok, ¿cuál es el perfil del gestor o gestora de inclusión? Lo que nos dice las unidades de competencia, las UCL, que se le exige a todo gestor o gestora es coordinar el diagnóstico, la implementación y las acciones de capacitación. Todo esto va acompañado de el apellido de que es de acuerdo al enfoque de derechos y a las normativas vigentes. Acuérdense siempre, ¿qué es lo que van a hacer? Coordinar el diagnóstico, gestionar la implementación y coordinar las acciones de capacitación. Siempre en inclusión laboral, ¿para qué? De acuerdo al enfoque de derechos y con las normativas vigentes. ¿Cuáles son las políticas en materia de inclusión laboral? Todas se tienen que informar respecto de ellas a la Dirección del Trabajo y se hace de manera electrónica en enero de cada año. Esto se hace en una extensión PDF, en un archivo en PDF de máximo 5 megas o 5000 kilobytes y el largo máximo de la extensión del nombre del archivo es de 160 caracteres, para que ustedes tengan esa claridad. Cuando hablamos de los programas de capacitación, dentro de ellos ustedes van a tener que elaborar y ejecutar anualmente distintos programas de capacitación.
Y esto va a generar que ustedes tengan que trabajar en las herramientas para poder tener una inclusión laboral que sea efectiva. Les habíamos ya señalado que existe un marco normativo y por lo tanto, tanto el rol del Estado chileno como de las instituciones públicas es promover la inclusión laboral en cada uno de los espacios para que podamos tener efectivamente la igualdad de oportunidades y integrar a estos grupos que han sido históricamente discriminados en el mercado laboral. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple el Estado? Tiene que encargarse de promover y de que estas medidas se apliquen. Para eso, fomentar y difundir las prácticas laborales de inclusión y no discriminación. ¿Cómo lo hace esto? A través de la OMIP, a través de la Bolsa Nacional de Empleo, a través eh, de CENSE, a través de... Esos son parte de quienes están mandatados a poder dar cumplimiento con estas medidas. Por otro lado, se establece que se tiene que promover la creación y el diseño de procedimientos, de tecnologías, de productos y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación. Y en eso, nuevamente, dentro de ello, por ejemplo, los servicios laborales están a través de CENSE para poder certificar competencias, para poder participar en distintas ofertas laborales y capacitación también. Crear y ejecutar por sí o por intermedio de otras personas naturales o jurídicas programas de acceso al empleo para personas con discapacidad. Existe un bono al respecto, pero también existe capacitaciones para personas con discapacidad y que tienen un bono normalmente va con un bono asociado para poder adquirir algún tipo de producto o insumo. Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobados por la Organización Internacional del Trabajo. Y en ese sentido, las campañas como la que vimos ayer, ¿no es cierto?, son parte de esta discusión. Pero además se establece que la selección preferente debe ser en igualdad de condiciones de mérito para las personas con discapacidad y tienen que participar en estos procesos que realicen los órganos de administración del Estado. ¿Qué más tenemos en términos de marco normativo? Por supuesto que se ha ido todas las leyes que tenemos, la ley 20.422, la ley 21.015, la 21.275, nos habla de estas leyes, pero también yo les decía, hay otros decretos que han venido a consolidar y aclarar algunos puntos que no estaban tan claros. Y por otro lado están los programas de capacitación e información que tiene CENSE, están los servicios de orientación y asesoría que existen a través de la OMIP, que también lo administra CENSE, está la creación de entornos laborales inclusivos, y eso para que existan campañas que sean de sensibilización y se reconozcan estas buenas prácticas de inclusión laboral, pero también existe supervisión y que se vela por el cumplimiento de las normativas de inclusión, y si no, se sancionan como discriminatorias como es el caso, ya les decía, en caso de que no se cumpla con el 1%, no se haya informado, etcétera, etcétera, eso se supervisa y si no, se muere. Pero cuando nosotros hablamos de hacer inclusión, ¿esto nos trae beneficios? Por supuesto que sí. A las organizaciones, a las empresas, genera que tienen un punto extra. ¿Por qué? Porque se hace la creación de un valor compartido y no es solo que es un acto de beneficencia, que con eso nos estamos convirtiendo, como decía el video, en buenas personas, sino que le otorga un valor a la empresa, pero también como sociedad. Nos mejora a la empresa, a la organización que haga este tipo de instancias, la imagen y la reputación. Esto considerando que en general es visto favorablemente. Y ustedes piensen o evalúen, revisen hacia atrás, cuando ustedes estamos en periodo de la Teletón, le compran a las empresas que son parte de la Teletón o le compran a otra empresa y se fijan en el precio. Que a veces puede que incluso los productos cuesten más caro que los que nos compramos habitualmente, pero tendemos más bien a comprar aquellos que adhieren a la Teletón, las que son partes de la Teletón, ¿verdad? Entonces existe esa tendencia porque, claro, uno dice, no, a esta empresa le voy a comprar porque me parece que al ser inclusiva tengo que potenciar esto. Se fortalece su marca. Por otro lado, aumenta la productividad. Y eso porque a medida que tengamos más diversidad, y eso incluye, por supuesto, a las personas con discapacidad, mejora la productividad, sobre todo cuando se le dan
tareas que son adecuadas a sus habilidades. Las personas son bastante comprometidas con su quehacer. Por supuesto que no todo y todos, porque recordemos, somos personas. Y propicia que exista mayor innovación y diversidad de distintas perspectivas. Mientras yo más personas contrate de distintas y de habilidades, competencias, experiencia, etcétera, así como con distintas, eh, ya sea personas con discapacidad, de las diversidades, etcétera, más creatividad tengo y más posibilidades de resolver cualquier conflicto, dificultad o problema que deba enfrentar. Se reduce la rotación de personal porque hay un mayor compromiso. Yo me comprometo más con la organización, me siento parte de este proyecto. Y mejora el clima laboral porque también se ve evaluado de forma positiva. Yo estoy en una empresa que hace este tipo de acciones. Estoy en una empresa en la que a todos se nos respeta por igual y por lo tanto, como se valora la diversidad, también se promueve el respeto y la colaboración. Y esto, no solo porque lo digamos, sino que hay una encuesta de la OIT que nos da cuenta de esto y que señala que hay distintos factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y bueno, la mayoría no sabe cuáles son los beneficios, pero por otro lado, aquí está reforzado lo que yo les indicaba, que hay una alta productividad, que hay una mayor disciplina laboral, hay un mejor trabajo en equipo, buen clima laboral, compromiso con la empresa dentro de otra. Y finalmente, lo último, pero que también nos sirve, es que mejora la reputación. Pero esto también trae beneficios en términos no solo de la organización, tanto civil, el Estado, la empresa, sus trabajadores, sino que también para este trabajador, trabajadora y su familia tiene un impacto y un beneficio que sin lugar a dudas lo vamos a poder evidenciar. Pero tenemos desafíos también. ¿Y cuáles son estos desafíos que tiene hoy día el hacer estos trabajos con la diversidad y con las personas y ser inclusivos e inclusivas? Que hay barreras que son actitudinales y de prejuicios que son las primeras que tenemos que trabajar, porque tenemos muchos estereotipos, porque tenemos muchos sesgos y por lo tanto tenemos que crear un entorno inclusivo y vencer estas barreras, porque lamentablemente no todas las personas están capacitadas y no todas tienen conocimiento, y eso incluye que tengamos, por lo tanto, que entregar mucho más capacitaciones, sensibilizaciones para que la gente conozca más. Y por lo tanto es algo sí o sí a desarrollar. Así como los costos iniciales de la adaptación, porque claro, no me sale barato poner una rampa o no me sale tan económico el instalar un baño para personas con discapacidad. Es más complejo. Tenemos estos costos que son iniciales de adaptación, así como también vamos a tener dificultades en la comunicación y en la supervisión, porque no siempre los canales, la comunicación es clara, porque tenemos que adecuarnos a nuevos estilos de supervisión para que la inclusión sea efectiva y podamos, entre comillas, ir trabajándolo de forma igualitaria. Y falta de política y programas inclusivos porque se requiere que exista y se promuevan estos espacios en todas las áreas de la organización. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos en términos de legislación? Tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de la ONU, un término internacional de 2006. Nosotros, en el 2008, ratificamos la convención a esta invitación. El 2010 se hace la promulgación de la Ley 20.422, que es la de inclusión laboral e igualdad de oportunidades, o sea, perdón, la de igualdad de oportunidades. El 2017 se hace la promulgación de la Ley 21.015, que nos habla del 1%, que es conocida como la Ley de Inclusión, y el 2020 se promulga la Ley 21.275, en el que se establecen además la inclusión laboral a través de qué? De la incorporación de un gestor o gestora de inclusión laboral. Yo les decía que también está la Ley 21.690, que hace cambio en distintos cuerpos legales, en el Código del Trabajo, en el Estatuto Administrativo para quienes son funcionarios y funcionarias públicas, también en el caso de los funcionarios municipales, asistentes de educación. Junto con ello, hay modificaciones también a la Ley 20.422 respecto de distintas situaciones, como por ejemplo los ajustes razonables. Por otro lado, se establece y modifica la Ley 19.885, que es la de donaciones sociales, estableciendo
en ella está las características y acotando bastante más respecto de a quién puedo hacer donaciones. Y la ley 21.015, que nos habla de la inclusión laboral de personas con discapacidad, también se ve afectada porque lo que modifica es que del 1 pasamos al 2% de personas con discapacidad. Ok, pero ¿qué principios y conceptos son clave? La inclusión social de partida es un concepto que tenemos que mejorar en términos de habilidad. Hay un nuevo enfoque. Nosotros hablamos de que existe la exclusión, la integración y la inclusión. Y cuando hablamos de exclusión, dejamos a las personas absolutamente aparte y no nos mezclamos con las personas. Cuando hablamos de la integración, a la persona le decimos, venga, súmese, pero usted se me queda en ese rincón. Los verdes y los amarillos vamos a quedar acá, pero los rojos se nos quedan ahí en el rinconcito, está bien ahí. Cuando hablamos de inclusión, todas las personas participamos del mismo espacio en igualdad de oportunidades y condiciones, así como lo vemos en esta imagen. ¿Y cuáles son las grandes diferencias que existen entre integración e inclusión? Porque muchas veces nos confundimos. La integración, fíjense, pone al centro a las personas con discapacidad y en la inclusión las personas están participando activamente en cualquiera de estos espacios. Por lo tanto, acá cuando nosotros hablamos de la integración está basado en los principios de igualdad y competencia porque no está visualizado como que podamos participar en todos los espacios, sino que a todos se nos da exactamente lo mismo, a diferencia de la inclusión que lo que busca son los principios de equidad, que cada quien, de acuerdo a cómo es como persona, en términos de si tiene una discapacidad o no, yo tenga un ajuste razonable para que pueda participar en igualdad de condiciones. Ahí sí, pero le tengo que dar lo que necesita para poder desarrollarlo. En el caso de la integración, está centrado, como les decía, en el diagnóstico, en la discapacidad de la persona. Acá la inclusión no es una dificultad, sino que por el contrario nos centramos en cómo resolvemos las distintas dificultades que esto nos puede implicar. Y así también vamos a ver que la inserción, en el caso de la integración, es parcial y está condicionada. Cuando hablamos de inclusión, es total y es incondicional, porque yo no estoy diciendo, ah, ya, ok, esto es para esto, no, todos participamos y todas las personas tienen acceso. ¿Es más complejo? Por supuesto. No así como la integración, porque yo disfrazo, pongo el alambrito para que la cuestión funcione, pero se nos cae. Y por lo tanto disfraza más bien las limitaciones y procura poner el parche para. Entonces, no necesariamente se genera la inserción como lo que buscamos. Y en este sentido, también en el caso de la inclusión, nosotros rompemos y hacemos transformaciones profundas y no se hace un disfraz respecto ni se maquilla, sino que se trabaja porque son limitaciones que son reales y lo que hacemos es vencer las barreras. Entonces, ¿qué rol están cumpliendo hoy día en términos de inclusión laboral de personas con discapacidad? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente ustedes? ¿Qué creen? ¿Cuál es el rol que tienen ustedes? Mira, acá en la constructora al menos nosotros, por eventualidades de la vida, nosotros tenemos un trabajador que en este minuto todavía está con licencia porque él, por una alza de presión, él perdió la visión de un ojito. Se hizo Mm, un par de operaciones, pero al final eso no resultó. Él está esperando su credencial y ver todo su tema personal. Está con licencia hace bastante perfecto. tiempo. En este rato, el año pasado, como en marzo, abril, contratamos a una persona que por temas de diabetes sufrió una amputación de una de sus piernas y la Ya, persona postuló como jefe de bodega en una faena. Y la ok. verdad es que nosotros, por la misma condición de faena, que es puro barro en el invierno, que hay que tirar esta cuestión de la gravilla, que los espacios son como inhóspitos porque siempre hay harto fierro, hay harto escombro, era difícil. Nosotros le dijimos que le íbamos a hacer un contrato así de un mes igual que las demás personas para que él viera si podía desempeñarse sin mayores dificultades, porque nuestros temas eran el traslado interno dentro de la faena por la misma función que él cumplía. Y lo Mm, otro, todo lo que era el tema de ocupar un baño químico. Para nosotros eran como las cosas muy complicadas.
Al final, Mm, la persona sigue trabajando con nosotros. Él se demostró después de todo lo que había pasado que podía volver a la vida laboral. Entonces, ujú. para él ha sido súper valioso el poder incorporarse con nosotros. Nosotros con mucho miedo lo tomamos porque teníamos miedo que le pasara algo, que se fuera a enredar un alambre, algo así. Claro. Él es una persona así súper power y él se trajo de Estados Unidos una prótesis y de hecho Mm. él ahora habilitó un vehículo automático para manejar, él está manejando ahora. Pero él es súper power, es súper pro. Y nosotros contentos con él porque hemos ido con él aprendiendo cosas que no sabíamos. Yo siempre le estoy preguntando, ¿tienes alguna incomodidad? ¿Te complica esto? Porque le hicimos unos pasillos especiales para él. La final le hicieron una rampa para poder entrar a su contenedor, a su carro. Se le contrató un chiquillo de bodega que él se mueve por todos lados porque no sé, llega un material y este chiquillo parte corriendo con los camiones. Oiga, ya la lista llegó esto, otro. Y cosas complicadas, por ejemplo, otro día llegaron hartos tornillitos. Ujú. Y el chico le dijo, ¿sabe qué voy a hacer? Que se estacionen al frente de su tarro, de su contenedor, para que usted revise los tornillos que vienen llegando porque yo no me los sé todos. Entonces, se ha podido dar cómodamente esta relación laboral con esta persona, pero ha sido Ujú. obviamente con aprendizaje. Y nosotros, nuestro mayor miedo era que a él le fuera a pasar algo malo en la faena, pero más que lejos de todo el tema accidente y todas esas tasas, sino que Mm. él persona, pero ha sido una experiencia súper enriquecedora y bonita. Bonita para nosotros y para él también muy satisfactoria de volver a la vida laboral. En eso estamos Buenísimo. Eso es lo que vamos a aprendiendo, ver después. Súper. aprendiendo. Eso es lo que vamos a ver después, Cintia. Se llaman ajustes razonables y ustedes lo están haciendo de forma intuitiva. La idea es que esto podamos ir poniéndole nombre y desarrollando. Pero súper bien. Muchas gracias. Giselle, ¿qué rol crees que cumples? No sé si está Mauricio. Sí, eh, Ujú. Giselle está sin micrófono, pero va a estar Sí, es que le escribiendo. decía para que escribiera. Sí. Ahí. Bueno, ahí está respondiendo. Ujú. Ya dice, nosotros realizamos cursos, lo incluimos, por supuesto, junto a compañeros, tenemos personal con discapacidad sensorial auditiva. Súper, perfecto. Ok. ¿Algo más que quieras añadir tú, Mauricio? No, la verdad es que tal cual les mencioné la vez anterior, yo llevo 2 meses en la empresa, entonces me estoy sumando al programa de ¿Qué están actual. haciendo? Exacto. Estoy en ese proceso, onboarding aún. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ok, es importante que tengamos claro cómo lo vamos a hacer, porque una de las principales dificultades es este concepto que es el capacitismo. Y el capacitismo es entender que nuestro cuerpo humano tiene ciertas capacidades que evaluamos como más o menos valiosas. Y según eso vamos etiquetando a las personas y señalamos que personas que tienen X capacidades son más educables, son más productivas. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual se tiende a creer que no va a ser capaz de hacer, por ejemplo, determinadas funciones porque no va a entender y asumimos por esa persona. O creemos que eh, puede ser también que eh, esa dificultad que tenga, por ejemplo, ustedes señalaban que tienen con discapacidad sensorial auditiva. Entonces, puede ser que alguien dijera que en este caso la persona como no escucha bien, por lo tanto, no va a poder comunicarse adecuadamente. Y no necesariamente tiene que ver con el que no se pueda comunicar, sino que es buscar otras medidas, otras formas para que la persona pueda hacerlo. Pero no es que eso implique que no vayan a funcionar. Entonces, para eso, el capacitismo, como les digo, lo que hace es creer que asumimos que la persona no va a poder hacerlo y desde ahí vamos a ver incluso que hasta en las entrevistas nos podemos
caer en este tipo de situaciones. Entonces, por eso es tan importante que vayamos y fomentemos un entorno inclusivo más allá de las leyes. Ser consciente de que existe una diversidad de personas, ser consciente de cuáles son mis propios sesgos. ¿Qué me pasa a mí cuando yo veo una persona con discapacidad? A lo mejor no tengo tema si es una persona con discapacidad física porque estoy más acostumbrada, no sé, desde la Teletón, pero ¿qué pasa si es una persona con una discapacidad intelectual? A lo mejor me va a generar, no voy a saber cómo tratarlo, o una discapacidad psíquica, y por lo tanto voy a evadir. Y de guata me pasa que no sé qué hacer. Por lo tanto, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir interactuando con la persona de forma amable y respetuosa, evitar las bromas sobre las personas con discapacidad y fomentar siempre un entorno de responsabilidad frente a todo lo que nosotros hacemos que tiene consecuencias. Y eso hoy día, más que nunca, nos lo recuerda también la ley Carin, nos lo recuerda la ley Samudio, porque la ley Carin nos dice que no podemos tener ningún tipo de discriminación, ni también fundamentalmente está potenciando la dignidad de las personas. Y eso, bueno, está centrado en el género fundamentalmente, tiene ese enfoque, pero viene a reforzar lo que hace la ley Samudio, que nos recuerda que no puede existir ningún tipo de discriminación arbitraria, independiente de la nacionalidad, si tiene discapacidad o no, entre otras cosas. Y por eso es tan importante que tengamos claro que el lenguaje inclusivo en términos de discapacidad es fundamental, porque como nosotros nos vamos a expresar va a ser también el sentido que vamos a dar, va a ser la actitud que nosotros queremos transmitir, así como las percepciones y las emociones. Entonces, por eso es tan importante que tengamos una terminología que sea positiva, que sea la adecuada y que hoy día se han ido eliminando muchas que tenían una connotación y una carga negativa y que actualmente ya están anacrónicas, no funcionan. Y por ello es que, por ejemplo, lo primero que tenemos que tener a la base, que nosotros vamos a hablar siempre, fíjense, de persona. Persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, persona, desde ahí todos los apellidos. Lo primero es que podemos referirnos solo a persona con discapacidad. Antes de eso, incluso es más, yo me puedo referir a la persona con su nombre. Pero si es que yo voy a hacer una convocatoria de algo, no sé, las personas con discapacidad pueden participar. Con discapacidad, personas. Por lo tanto, no vamos a utilizar secas discapacitado o discapacitado. No vamos a hablar de personas con capacidades especiales o diferentes. No, fíjate que tenemos una persona que es especial o que tiene capacidades diferentes, porque no son superhéroes, no tienen capacidades diferentes, no es que desarrollen más una cosa y que les salga, no sé, tengan opciones de telequinesis ni nada. O esta persona especial, ¿no es cierto? O padecer de una discapacidad, porque cuando decimos padecer es como cadena perpetua o sufrir de una discapacidad, es una persona en situación o con discapacidad. Cuando nosotros hablamos ya en específico de una persona con discapacidad física, nos vamos a referir como persona con discapacidad, después el apellido, física, motora o con movilidad reducida. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Hablar de minusválido o minusválida, de inválido, de tullido, de lisiado, de paralítico, de mutilado, de cojo, coja, etcétera. Eso no corresponde. ¿Qué vamos a hablar cuando una persona se traslada en silla de ruedas? Lo vamos a hacer así: persona que se traslada en silla de ruedas o usuaria de silla de ruedas. No vamos a decir que una persona que está confinada, porque de nuevo, esto es como una sentencia, o relegado a una silla o relegado a una silla de ruedas. Y vamos a hablar de una persona de talla baja o de talla pequeña y no vamos a referirnos a un enano o enana y tampoco enanito o enanita, porque cuando usamos los eufemismos creemos que lo hacemos regio, que con eso ya estamos ok, que cumplimos, porque oye, lo estoy diciendo de forma tan amorosa, ¿cómo se va a enojar? No, porque no es la forma en que nos referimos a las personas, sino que es de talla baja o de talla pequeña. Vamos a hablar de persona con discapacidad sensorial auditiva, persona con discapacidad auditiva que utiliza lengua de señas y no lenguaje de señas o vamos a hablar de una persona sorda. No nos vamos a referir como sordito o sordita, porque recordemos, los eufemismos no nos hacen mejores personas, sino que estamos usando un término incorrecto. Sordomudo, sordomuda, no.
porque se ha demostrado que no, las personas no son sordomudas necesariamente, sino que es porque no han escuchado antes su voz. Por eso es que no desarrollan o les cuesta vocalizar o les cuesta plantear ciertas palabras, pero eso no significa que no lo puedan hacer. O sea, pueden desarrollar el habla, no necesariamente son sordomudos. Y vamos a hablar de lenguaje, o sea, no vamos a decir lenguaje de señas, vamos a decir lengua de señas, porque es mucho más acotado. Y de hecho, nosotros hablamos de la lengua de señas chilena, porque eso depende de cada sector. Cuando hablamos de lenguaje es mucho más amplio y, y la lengua de señas no es universal. Es más, si nosotros recorremos nuestro país, así como existen modismos, lo mismo ocurre en la lengua de señas. Cuando hablamos de una persona con discapacidad sensorial visual, nos referimos a así, persona con discapacidad sensorial visual o con discapacidad visual o una persona ciega o persona con baja visión. Siempre persona. ¿Qué no vamos a decir? Invidente, cieguito, cieguita, no vidente o corto de vista, piti, etcétera. Vamos a referirnos a persona con discapacidad intelectual o con discapacidad cognitiva o persona con síndrome de Down, que lamentablemente se utilizaba mucho, ¿no es cierto?, antiguamente y ahora ya no hablamos de mongólico o mongólica, de que una persona es retardada o que es retardado o retardada mental, que es retrasado o retrasada mental, que es niño o niña, que es Down. De hecho, existe el DSM-5 que va a calificar y hace una clasificación de los distintos tipos de trastorno. Y dentro de eso, una de las cosas que se sacó en la versión revisada del DSM-5 es el concepto de retrasado o retrasada mental que antes se utilizaba. Vamos a hablar de persona con discapacidad psíquica, con discapacidad psicosocial o persona con esquizofrenia. De nuevo, siempre persona. No vamos a referirnos a una persona demente, loco, loca, trastornado, trastornada, esquizofrénico. Existen, por supuesto, pero no son personas con discapacidad. O sea, nosotros ahí normalmente lo utilizamos más en el tema coloquial, ¿verdad? Oh, esta persona es súper loca, llega y hace tal cosa, pero no podemos hacer alusión a una persona que tiene una discapacidad psíquica refiriéndonos de esa forma. O tampoco vamos a decir es esquizofrénica esta persona, o es bipolar. Decimos que es una persona con esquizofrenia o es una persona con bipolaridad. No vamos a señalarlo a secas porque primero tenemos que respetar la dignidad de la persona. Por otra parte, aquí, bueno, está más resumidos, lo mismo que yo les acabo de decir, pero también vamos a hablar que el uso correcto es la inclusión y vamos a eliminar la integración porque lo que buscamos es que las personas participen activamente en igualdad de condiciones que el resto y no es lo mismo que decir integración, porque ya lo vimos, la integración es que ponemos al centro a la persona con discapacidad. Como Servicio Nacional de la Este video. Discapacidad, queremos entregarle algunas recomendaciones sobre el uso correcto del lenguaje en discapacidad. ¿Por qué utilizar un lenguaje correcto? Porque un lenguaje correcto en discapacidad nos permite informar a la sociedad para dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir positivamente a un cambio cultural y contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad. A continuación, les entregaré algunas recomendaciones. El uso correcto es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Nunca debemos decir personas con capacidades diferentes, menos discapacitado, anormal, deficiente o enfermito. La persona vive en situación de discapacidad, tiene o presenta discapacidad, no la sufre, no la padece, no es víctima de una discapacidad. En Chile existen más de 2.800.000 personas con discapacidad mayores de 2 años, según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. Si te vas a referir a una persona con discapacidad física, es incorrecto decir inválido, lisiado, minusválido, tampoco paralítico, menos cojo. Una persona con discapacidad psíquica o una persona con discapacidad psiquiátrica en ningún caso es loco, demente o trastornado. ¿Se van dando cuenta de lo importante que es utilizar un lenguaje correcto en discapacidad? Entonces, no sigamos cometiendo los mismos errores. El uso correcto es persona con discapacidad intelectual. Mongolito, retardado y retrasado mental es un grave error. Persona ciega o persona con discapacidad visual.
persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Por favor, no utilices no vidente, cieguito, invidente, tampoco sordomudo, el sordo o sordito. Si quieres más información y recomendaciones para el lenguaje en discapacidad, visita www.cenadis.gov.cl. Ok, dudas respecto del lenguaje que tenemos que utilizar, la forma en que tenemos que referirnos a las personas con discapacidad. Todo claro. Perfecto. Eso es importante porque desde ahí parte la primera educación. Desde ahí es que nosotros vamos a invitar al resto a que cambien, porque ustedes tienen que dar el ejemplo, ustedes tienen que tenerlo sumamente incorporado. Entonces, seguimos. Vamos a ver que existen distintas barreras que tienen que enfrentar las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Y para que la inclusión sea plena de estas personas, tenemos que ir eliminando estas barreras y ir reduciendo las brechas también que existen. Vamos a identificar que existen barreras físicas, de comunicación y actitudinales. Y lo que tenemos, por lo tanto, que propender es a crear un entorno que nos permita que puedan participar todas las personas activamente en la sociedad, promoviendo que la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué obstáculos vamos a encontrar en términos de participación? Es que, por supuesto, existen estas barreras y que van a dificultar el desempeño de las personas con discapacidad. Y por lo tanto, vamos a encontrar también barreras de actitud, vamos a encontrar también que aquí, sobre todo, esta es la que más vamos a evidenciar, que existen estereotipos, estigmas, prejuicios, discriminación. Y desde todos los paradigmas y todos los modelos que les señalamos anteriormente al inicio de la clase de ayer, por ejemplo, el que exista esto de que era un castigo divino, ¿no es cierto? O que hay algo que curar o prevenir. Pero también vamos a enfrentar barreras de comunicación porque se tienen que utilizar formas para comunicarse que son diferentes y que habitualmente no utilizamos. Entonces, el braille, las versiones para lectores de pantalla u otras que puedan ser necesarias. Y por lo tanto, eso va a ir también de la mano con enfrentar otras barreras que son las físicas, que son todos los estructurales y que impiden o bloquean que las personas puedan desplazarse con la movilidad y con la soltura que así lo requieran. Y eso, por ejemplo, los escalones, las curvas, etcétera. ¿Qué pasamos por alto en general cuando estamos viendo el tema de la accesibilidad? Por ejemplo, ¿qué es lo que observamos acá? ¿Qué elementos hay aquí? Un reloj control que a lo mejor no está a la altura para una persona de talla baja, a lo mejor una alarma que sonoramente es muy fuerte para un timbre, no sé, para alguna persona que tiene problemas auditivos o que tenga, no sé, alguna imposibilidad de escuchar sonidos fuertes que le afecte. A lo mejor ahí en la otra pizarra donde hay una persona con micrófono, a lo mejor hay alguien que realmente, aunque esté con el micrófono, no lo va a escuchar. Textos Ujú, con escrito a lo mejor muy pequeñitas las letras para alguien con una discapacidad visual. Y, uy, esa ujú. escalera terrible. Difícil hasta para uno a lo mejor subir, una tremenda barrera. O sea, ahí incluso tenemos una barrera de género, porque díganme que no hay nada más incómodo cuando nosotros usamos falda o vestido que estas escaleras. Son de Ajá. lo peor. Sí, Entonces, pero además es poco segura para cualquier persona. sí, para Entonces, cualquier actividad. Sí. vamos a ir viendo que cuando hablamos de la accesibilidad es que podamos tener acceso, tal como dice la palabra, que podamos transitar libremente por todos los espacios y cualquier persona lo puede hacer. Y, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo esto va a afectar en las personas, porque aquí tenemos un reloj control que probablemente no esté a la altura, porque si yo tengo que marcar el dedo, y si se fijan, esto está como a la altura de donde termina la puerta. Por lo tanto, la altura siempre tiene que ser hasta 1,20 m de alcance. Y eso está a más de 1,20 m, porque una puerta mide 2 metros, 2,10 m. Esto implica que aquí debe estar a 1,80 m, 1,70 m.
Por otro lado, este que es un megáfono, este megáfono que puede ser chicharra, frente a una alarma, frente... ¿Qué hacemos con una persona con discapacidad auditiva? Por supuesto, puede que lo escuche, pero, pero ¿qué pasa si es que es una persona sorda? Por mucho que sea sumamente fuerte la alarma, no la va a escuchar. Y esa persona, si está justo en la playa, frente a un tsunami, están poniendo la alarma por todos lados, ¿creen que va a saber qué es lo que está pasando? De todas maneras, Entonces, no. ¿qué debiera tener eso? A lo mejor acompañado con luces, Mm. Y ¿cierto? también, Para que esto pueda ser mucho más. Por otro lado, en esta imagen, claro, tenemos acá una persona que está hablando y que puede estar apoyada en la imagen, pero vamos a ver que lo importante que son los contrastes y que también tengamos, ojalá, la posibilidad que todo vaya transcrito. No sé si nosotros les comentamos, pero también hemos hecho capacitaciones en las que incorporamos, y si ustedes participaron en nuestras masterclass, se habrán fijado que cuando les llega el correo les decimos que ustedes pueden activar el botón que da cuenta de que puede poner los subtítulos. En este caso, nadie está solicitando ningún tipo de ajuste, pero también se pudiesen poner los subtítulos para facilitar que si yo estoy hablando, puedan hacerlo sin problemas porque puedan ir leyendo. Ahora, también si ustedes se fijan, yo no hablo en cetáceo, pero módulo harto, que ya lo tengo sumamente incorporado. Y me ha pasado también que hemos estado con personas con discapacidad auditiva y lo que procuro siempre es que no me tapo los labios, miro directo a la cámara y me logra leer los labios sin problema. Entonces, eso también tenemos que ir haciéndolo absolutamente consciente, sin sobreexagerar, pero teniendo en consideración. Y tenemos que fijarnos también en los tamaños que podamos tener de las letras. Todo eso lo vamos a ir viendo. El poder utilizar a lo mejor una lengua de señas, el poder fijarnos cómo es los accesos, cómo son los pasillos. Tú decías, Cintia, ¿no es cierto?, que se habían adecuado. Los mobiliarios serán los adecuados para personas de todos los tamaños, podrán participar activamente en todos los espacios. Yo aquí podría resolver, por ejemplo, con un pictograma para las instrucciones. Y esto va de la mano, por lo tanto, de este concepto que es central, que tiene que ver con la accesibilidad universal. Que, ojo, muchas veces se confunde la accesibilidad universal con el diseño universal y con los ajustes razonables, que son tres conceptos importantísimos, pero tres conceptos distintos. Cuando hablamos de la accesibilidad universal es que nosotros podamos tener acceso a todos los entornos, a todos los productos, a todos los medios de comunicación. ¿Con qué característica? En forma cómoda, en forma segura, en forma igualitaria y en forma autónoma. Que cualquier persona pueda acceder, independiente de si yo tengo algún tipo de capacidad motriz o no lo tengo, o por ejemplo, si estoy embarazada, que por supuesto no es el caso, o si soy una persona que a lo mejor tiene alguna dolencia de espalda, si es una persona que anda con un niño o niña pequeña, si tiene algún tipo de discapacidad, si es una persona mayor, que cualquier persona puede acceder. No sé si se han fijado que hoy día existen, bueno, antes más, pero en algunas plazas existen unos asientos que resultan a lo mejor muy estéticos y muy desde lo arquitectónico, pero que son lejos lo más incómodo porque son con distintas formas que impiden que después que uno se siente se pueda parar. Es súper complejo el poder, así como que te succiona. Entonces, que pues yo pueda participar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cualquier persona, entonces yo digo a veces, claro, bueno, ¿qué vamos a hablar de los paraderos? ¿No es cierto? Hemos encontrado paraderos que son espantosos y que hay personas que tienen que estar todo el rato paradas en esos espacios que se supone que son para resguardar y no existen o son muy incómodos. Entonces, que todo el entorno esté adecuado para eso, para que cualquier persona lo pueda utilizar. Por ejemplo, y no sé si recuerdan que algunos años atrás, en uno de estos edificios grandote, como yo soy de región, yo estoy en la región de O'Higgins, no estoy tan habituada a los nombres de los malls y tampoco soy muy de mall, pero sí existía
existió en algún minuto, o hubo, más bien no existió, hubo un incendio en uno de estos edificios grandes y una de las dificultades que habían identificado era que las puertas de escape eran muy pesadas. Eso impidió que muchas personas salieran de forma oportuna. Entonces, las puertas nos impiden que podamos acceder a un espacio seguro. Y eso no necesariamente una persona con discapacidad. Si ustedes no tienen fuerza de brazos, si es que ustedes, no sé, andan con una guagua, o si ustedes son una persona mayor, o la condición que sea, o sea, también va a afectar. Si no todas las personas podemos acceder en esos espacios. O sea, cuando hablamos de accesibilidad, es el espacio, es la condición de que yo pueda tener acceso a un entorno, a un edificio, a un servicio, a un producto que me brinde estas condiciones de seguridad, de comodidad, de igualdad y de autonomía, que yo lo pueda usar sin que tenga que tener el resguardo de otra persona, independiente de quién lo vaya a hacer. Y esto va a requerir de tres aspectos fundamentales: la infraestructura, todo lo que está a nuestro alrededor, y vamos a ver que existe la cadena de accesibilidad, las comunicaciones, que yo pueda acceder a la información. Y no sé si se acuerdan que no hace tanto hubo una polémica respecto de una ministra que, cuando estaba todo el tema de los incendios, obstruyó el paso de una intérprete de lengua de señas, y lo que hizo la intérprete de lengua de señas es que fue y se puso de nuevo delante de la ministra, porque por muy ministra que sea, ella sintió la obligación de tener que comunicar, porque ¿qué pasaba si la información que iban a dar era relevante para que las personas pudieran contar con los resguardos, y, y no podía hacer esa interpretación adecuadamente porque estaba en un lugar en el que no iba a ser visible? Son las comunicaciones. Y hoy día, ¿se acuerdan de ese caso, no? Ujú. ¿Sí? De que obstruyó y que después hubo toda una polémica. Y es más, hubo una serie de manifestaciones al respecto porque no se había dado cuenta efectivamente de la necesidad de que esta persona no tenía que ver con un tema de ego de la persona que era intérprete de señas, sino que tenía que ver con que ella necesitaba comunicar. Y así, bueno, también lo hemos visto en las comunicaciones hoy día en el Festival de Viña, está siempre presente, y se han sacado los zapatos los intérpretes de lengua de señas, porque hacen no solo la interpretación, sino que también le ponen toda la tinca cuando hay música, cuando estamos hablando, o hay un humorista, ¿no es cierto? Buscan que comunicarlo de forma más fidedigna posible. Y por otro lado, tenemos la accesibilidad web, que también hoy día es necesario. Entonces, dentro de la accesibilidad vamos a encontrar que debemos tener atención en la infraestructura, en las comunicaciones y en la accesibilidad web, porque esto también tiene ciertas características. Existe un manual de accesibilidad web, porque hoy también, a través de todo, la accesibilidad digital, hacemos muchas cosas por esa vía. Entonces, necesitamos que todo sea a un clic, necesitamos que no tenga muchos pop-ups, porque no sé si saben que el exceso de pop-ups, así como también hay videojuegos y se ha definido, pueden generar que una persona pueda tener un ataque de epilepsia. Entonces, tenemos que tener en consideración esto dentro de la accesibilidad. Por otra parte, vamos a ver lo que yo les decía, la cadena de accesibilidad. ¿Y a qué se refiere la cadena de accesibilidad? Es todo el circuito que yo tengo que recorrer para poder llegar hasta donde voy, sin que eso implique que tenga barreras, que tenga nada que entorpezca mi tránsito. Entonces, que yo pueda aproximarme, acceder, usar todo el espacio con absoluta independencia, autonomía, facilidad, sin que esto se vea obstruido. Y en caso de que esto no sea así, la cadena se corta y por lo tanto ya no es tan accesible. No sé si a ustedes les ha tocado ver, pero muchas veces eh, en mitad de la calle existe un poste,
Eh, o existe, hoy día está tan de moda que ponen, no sé cómo se llaman estos, como que son para impedir que la gente se estacione en esos espacios, pero obstruyen en la vereda y por lo tanto la gente no puede transitar y se tienen que bajar. Entonces, cuando hablamos de la cadena de accesibilidad, tenemos que considerar una ruta accesible. ¿Y esto qué implica? Que el pavimento esté estable, que una persona, ya sea con discapacidad visual o una persona que se traslada en silla de ruedas, es mucho más complejo y del que pueda trasladarse de forma adecuada. Así como también buscamos que sea antideslizante, eh, porque es un riesgo, y esto para todas las personas incluso. Que sea libre de obstáculo, que tenga gradas o barreras y que el mínimo, y aquí es lo que decía Cintia, ¿no es cierto?, en términos del pasillo, lo mínimo tiene que ser de 90 centímetros de ancho y 2,10 m de alto. Eso es parte de que sea una ruta accesible. Y aquí tenemos algunas imágenes que nos dan cuenta de lo que yo les señalaba. ¿Qué vemos acá? ¿Esto les parece que es una ruta accesible? La primera imagen. ¿Puede trasladarse una persona con discapacidad visual o con que se traslada en silla de ruedas? ¿Puede caminar por acá libremente? Me da la idea de que sí, hasta que llega ahí al cruce que se ve como un pasaje o algo, o una salida de vehículo, yo creo, que no sé. Ujú. Aquí Hasta ahí pareciera que al sí, menos sí, ¿cierto? sí, hasta Hasta ahí al ahí menos vamos bien, pero acá, no. Es muy estrecho, hay muchos obstáculos. o sea, es complejo y eso implica que la persona tiene que incluso bajarse, porque aquí no pasa una silla de ruedas. O sea, acá no Mm. tenemos 90 centímetros de ancho de pasillo. Y estos son los que yo les decía, estos que son como un cototito. Sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, estos cototitos que son para que las personas no se estacionen, fíjense que están puestos en mitad de la calle y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la persona? Bajar. Y cuando baja queda en mitad de la calle. Entonces, es un riesgo. Por otro lado, en este espacio podemos transitar con libertad, pero por otro lado, esto es irregular. Y vamos a ver otros elementos que son importantes, que tienen que ver con los botones, que son los botones podotáctiles, o estas franjas que permiten el avance seguro. Seguramente lo han observado en las esquinas de las calles o al empezar a transitar en una escalera. Entonces, acá los botones lo que indican es una alerta de riesgo y por lo tanto que la persona tiene que detenerse y poner atención. Y las franjas indican que la persona ya pasó el riesgo y puede transitar de forma segura. Entonces, acá tenemos huellas podotáctiles que están justo en una esquina y que nos dicen que acá me tengo que detener para que la persona pueda bajar por aquí. Acá tenemos estas huellas podotáctiles que nos dicen que podemos transitar de forma segura, pero acá yo me tengo que detener, acá ya puedo transitar, acá me detengo. ¿Por qué? Porque está el acceso a esta rampa. Y acá, Lo mismo acá. ¿Sí? ¿Las han visto? sí, Ok, entonces acá también tenemos estas huellas que nos permite que puedan transitar libremente. Y acá también, aun cuando tenemos esta tapa que no es de lo más cómoda e interfiere un poco, pero nos indica que podemos transitar libremente. Y acá nos tenemos que detener en la esquina. Respecto de la accesibilidad universal, cuando lo vemos en este espacio, yo les decía que tenía que ser de 90 centímetros el ancho. ¿Qué creen ustedes de este ascensor? ¿Será accesible o no? debe tener menos, yo creo que tiene como 85, 80, yo no creo que tenga 90. Incluso si pensamos de fondo, ahí cabrá la silla de ruedas, genera ciertas dudas. Para girar no es difícil, O sea, la persona se mete y tiene que salir de espalda, retrocediendo. claro, Si es retrocediendo. que logra, porque el ancho Sí. tengo mis dudas. Pero además, observen acá los botones.
este botón también es de un ascensor que es más antiguo. No tiene nada excepto el botón que es como para subir o bajar, da la sensación. Por lo tanto, tampoco, así como lo vemos acá, tenemos el braille, que permite que la persona pueda identificar el número o que pueda tener, hoy día existen ascensores que son mucho más modernos y que incluso tienen estas señales como audibles. Entonces nos van hablando todo el tiempo, primer piso. Entonces nos permite que sea mucho más accesible, pero además está con braille, además podemos ver en grande los números, hay distintas formas que lo han hecho cada vez más accesible. Pero también debemos considerar que en el ingreso de todo edificio debiese haber una rampa. ¿Y esto qué implica? Que esto, todo esto está establecido en el decreto 50. Y el decreto 50 parte de lo que habla todo respecto de la accesibilidad y ustedes lo deben tener, lo deben manejar, lo deben incorporar. Está dentro de la plataforma para que lo lean completo y vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. Pero acá debemos considerar que el ancho mínimo tiene que ser de 90 centímetros. Las rampas, la longitud, cuando es de mayor de 1,50 m, tienen que tener pasamanos continuos en dos alturas, 95 centímetros y en 70 centímetros. Entonces, tenemos una altura y tenemos una longitud. Y cuando hablamos que es inferior a 1,50 m, tienen que tener una solera o un resalte en el borde de al menos 10 centímetros de altura como mínimo para que también lo consideren. Y la pendiente, si la inclinación debe ser del 8%. No debe ser más, porque hay algunos que son del terror y que parecen fantasilantes. Se tienen que fraccionar cada 9 metros y tienen que haber descansos horizontales sin que esto esté en pendiente, porque imagínense, la persona va a tener un descanso, va a estar o va a estar así inclinada o va a estar entonces es muy incómodo, no nos va a servir el descanso porque la persona va a estar en tensión constante y afirmando la silla de ruedas para que no se le arranque, ¿no es cierto? Y de 1,50 m de largo. Y además se recomienda que se advierta con la huella podotáctil, lo que vimos, los botoncitos, cuando ya pueda avanzar, las rayitas. Acá, ¿qué vemos? ¿Cumplen o no cumplen? ¿Qué les parece a ustedes? Analicemos la primera imagen que tenemos a mano izquierda. El grado de inclinación de partida, que es lo más evidente. El Es porcentaje. demasiado pendiente, es demasiado pendiente. O sea, aquí hay más del 8%. Y eso claramente dificulta, o sea, imaginen que ustedes se están trasladando en silla de ruedas. Imagínense el esfuerzo que esto les va a implicar, incluso caminando. Si tengo que caminar en esa pendiente, es excesivo, ¿verdad? Es mucho. Entonces, acá también tenemos las barandas de acuerdo a lo que señala, pero la baranda tampoco cumple con los 75 y 90 grados. A lo mejor la de arriba, o sea, de 90 centímetros. Tal vez la de arriba, pero el resto no. Y fíjense que cuando llegamos acá arriba, el giro, que debe ser de 1,50, tampoco nos da. ¿O ustedes creen que sí? Está como muy encima de la mampara o de lo que Llega la sería. persona y queda ahí. Sí, No tiene opción de girar. O sea, tendría que, no sé cómo arreglárselas para poder hacer el cruce correspondiente en este es que espacio. realmente yo creo que ahí nadie podría subir en una silla de ruedas. No, Mm, imposible. no, yo creo que Y no. Por fíjense que la dentro de todo no es que esté hecha de madera, ni, o sea, aquí hubo incluso hasta como baldosa incorporada. O sea, hay un gasto, hay una inversión que al no ser implementada adecuadamente resta toda utilidad y le resta todo el valor que pueda tener, porque es imposible de utilizar. Por otro lado, tenemos esta rampa que acá vemos que tiene los 90 centímetros,
de Sí, yo, ancho. mm, y más Sí, reducido. ¿verdad? Sí, Tiene y más más. reducido, sí. Ok. Tiene las barandas a Tiene las 70, barandas. pareciera que sí. Ahora, el objeto de la baranda es que la persona, si es una persona con discapacidad visual, está perfecto porque la persona se puede ir apoyando ahí. Pero si es una persona que se traslada en silla de ruedas, el objeto de la baranda es que también me ayude a impulsarme. Y por el ancho que tiene, no me va a ayudar. Porque, o sea, si yo vengo en la silla de ruedas, tendría que venir impulsándome de esta forma. ¿Se fijan? El ancho excesivo le va a implicar eh, no subir tampoco. Entonces, tenemos que observar eso. Faltan las huellas podotáctiles para que indiquen, porque aquí sí tenemos las huellas podotáctiles. Si la persona viene caminando, aquí se detiene, aquí avanza, acá se detiene y acá empieza a subir por esta rama. Ya, puede que cumpla efectivamente con los 90 centímetros. De No la tiene varilla. antideslizante, pero bueno, eso es algo porque acá sí tenemos antideslizante. Pero vamos a suponer que el piso es regular. Las barandas, ¿qué ocurre con las barandas? Están muy juntas. No, no debe estar a 70 y 90, yo creo. Sea, está muy alta, la persona tendría que ir así, subiendo. Mm. Y por otro lado, está muy baja. Entonces, no le sirve de apoyo. Para efectos decorativos, pero no nos va a servir la baranda. Entonces, tendríamos que hacer una mezcla entre esta baranda, esta huella podotáctil, el grado de inclinación acá, sí puede ser, ¿no es cierto? Y acá la persona puede salir. Aquí me da la sensación que es también estrecho, aquí ni hablar, que la persona pueda salir. Pero además tenemos que considerar que en el puesto de trabajo el escritorio debe ser de 70 centímetros de alto. Empiecen a salir con winches. 70 centímetros de alto y 70 de profundidad para que si yo me traslado en silla de ruedas, yo pueda tener espacio para que pueda quedar sin dificultades en él. Los elementos de alcance no tienen que estar a más de 120 centímetros o 1,20 m. Los espacios de tránsito tienen que ser de al menos de 90 centímetros y yo tengo que tener espacio para hacer una circunferencia libre de 1,50 m de diámetro. Entonces, observen sus espacios. Miren qué es lo que tienen alrededor. ¿El escritorio cumple o no cumple? Tengo de 70 centímetros de alto, tengo de 70 centímetros de profundidad. Mis objetos, los archivadores, todo lo que yo tengo que trabajar. ¿Está más de 1,20 m o está dentro de la altura? ¿Dónde está mi reloj control? ¿Dónde está todo lo que tengo yo a mi alrededor? ¿Cumple o no? ¿Tengo 90 centímetros o es más estrecho? ¿Alcanzo a dar la vuelta con silla de ruedas o tengo que avanzar en línea recta y después retrocederme porque no me va a dar para poder hacer el giro? Aquí nos tocó en los primeros cursos que hicimos que una de las alumnas, ella se trasladaba en silla de ruedas y nos contaba que ella no es de acá de la región ni metropolitana ni de nuestra región y habían abierto una nueva cafetería que le habían hecho mucha publicidad respecto de que era inclusiva. Sin embargo, lo que ocurrió es que ella, bueno, transitó sin problemas en todo el espacio, pero cuando le tocó ir al baño, traten de visualizar lo que les voy a señalar. Cuando ella trató de ir al baño, dice que era un pasillo largo, con distintas puertas en las que estaba, por ejemplo, el baño de hombres, el baño de mujeres y el baño para personas con discapacidad estaba en la última puerta. Entonces, un pasillo, me imagino que han ido al más de un local en el que encontramos así como las puertas continuas, ¿verdad? Posterior a un pasillo. Entonces, en ese pasillo, además, habían puesto el mudador en el pasillo, que uno dice, bueno, está perfecto porque puede usarlo tanto hombre como mujer y tiene una perspectiva de género, pero
normalmente los mudadores son plegables, ¿no es cierto? Uno los abre, los cierra. En este caso, el mudador estaba no plegado, sino que abierto completamente, no se podía plegar, estaba así, justo frente a la puerta del baño de personas con discapacidad. Por lo tanto, nos contaba esta alumna que ella tuvo que forzar, entre comillas, la puerta para poder ingresar y después de mucho, mucho tiempo logró entrar. El baño dice que cumplía con todo lo necesario adentro. Sin embargo, no permitía que ella accediera porque la puerta topaba, o sea, abría, pero no podía entrar una persona que se trasladaba en silla de ruedas. Y después ella intentó salir y pidió que fuera el dueño del local para poder mostrarle todo lo que significaba y que viera efectivamente que no era no solo fácil de poder acceder, sino que además le resultaba imposible salir. Y ella además nos contaba que se traslada en silla de ruedas eléctricas. Y las sillas eléctricas, a diferencia de las que son manuales, son mucho más difíciles de maniobrar y de caer, de que justo nos calce perfecto con el centímetro, el ángulo, etcétera. Se tuvo que maniobrar mucho rato. Pero ella lo que hizo que fue que le solicitó al dueño que accediera y le dijo, por favor, sáqueme del baño. Y ella sé que la verdad reconoció que no hizo ni un esfuerzo, dijo que él haga todo el esfuerzo para poder sacarme del baño. Y la tuvo que elevar para poder sacarla. Entonces dice que la sacó casi por el techo, porque no tenía otra forma de sacarla y era tan simple de partida como dejar el mudador plegable o haberlo puesto en uno de los otros espacios, no justo frente a la puerta del baño de personas con discapacidad, porque efectivamente la puerta necesitaba que se abriera para que ella pudiera acceder y que pudiera dar el giro, pero ella decía que dentro del baño el baño cumplía. Sin embargo, no podía entrar. Entonces, eso tenemos que considerarlo constantemente. No sé si les ha pasado en algún espacio y aquí les invitamos que ustedes se pongan los lentes y empiecen a observar todo lo que está a su alrededor, cómo está, saquen fotos para que lo conversemos y vayamos viendo, lo pueden compartir. Yo ya creé el grupo de WhatsApp para que podamos estar en contacto y ahí si quieren compartirnos fotos de los distintos espacios. Pero midan, salgan con wincha y empiecen a medir. ¿El escritorio de ustedes cumple con los 70 por 70? Se nos cayó Giselle. Cintia, Mauricio, no sé si están ahí. El mío que yo uso, yo creo que sí. Creo que sí. Pero de manera casual, yo creo. Es que hoy día los escritorios en general lo hacen de 70 por 70, pero por ejemplo, si vamos a un espacio como un cowork, hoy día se utilizan mucho estos que son así como tipo bar Mm. y que son más delgaditos. En el caso tuyo, Mauricio, no sé si estás disponible. Pero sabes que yo de las problemáticas que veo acá, nosotros nos cambiamos hace poco de la oficina que ¿La teníamos. oficina? Sí, y la verdad es que estamos en una parte súper aislada. Bueno, Enrique, no tú dijiste que era de aquí, de región de aquí. Quedamos al lado de la carretera. Y, por ejemplo, Ujú. si viniera alguien, un proveedor, no sé, o alguien que estuviera en situación de discapacidad, hay hartos trabajos que hacer. Acá hay que hacer rampa, hay que hacer pasillo en esta oficina. De hecho, yo le decía, chuta, el baño le dije yo, ahí tienen que medirlo porque la puerta, no sé si da para entrar una silla de ruedas. Acá, tristemente, es todo de vidrio adentro y todas las puertas abren hacia adentro de las oficinas. Yo creo que es el primer problema que vamos a enfrentar. Nosotros estamos Mm. certificados con ISO y yo creo que ahí vamos a tener problemas con eso, de todas maneras. Y son muy pesadas las puertas, porque eso también es otro tema. Sí, son puertas pesadas. Yo aquí, de todas las que hay para nosotros que somos los de oficina, son pesadas, son pesadas, son pesadas.
Entonces, Así que, empiecen a observar su espacio, saquen fotos y vayamos viendo con qué nos encontramos al respecto. Acá sí, yo les sí, decía, todo ¿sí? nuestro piso es de estas cerámicas como esmaltadas, así que es súper como resbaloso. Eso también es tema acá. El Eso ingreso, significa que hay que poner estas winchas que son antideslizantes. sí, el ingreso para acá, como le digo, hay que hacer pasillo, una rampa, ver el tema del ancho de la puerta del baño. La cocina quedó súper reducida, pero bueno, las visitas en general no van a la cocina, pero igual, o sea, si tuviéramos un trabajador no podría entrar a la cocina. En este minuto lo tendría que hacer almorzar en su escritorio, porque no podría entrar a la cocina. Vamos a ir viendo cada uno de los espacios. Fíjense el baño. El baño, la persona tiene que poder girar dentro del baño. Por lo tanto, 1,50 m. En este caso, el baño es de 1,80 m. La puerta debe tener la capacidad de abrir hasta en 80 centímetros. El ancho, recordemos que siempre tiene que ser 90 para que la persona pueda pasar con la silla de ruedas. Debe contar con una barra abatible y una barra fija para que pueda cambiar y ponerse en el WC. Debe la taza del baño, fíjense que también tiene unas medidas en términos de altura. Y lo mismo el lavamanos. El espejo también, pues si vamos a poner un espejo, que también la persona logre mirarse. O sea, 80 de máximo de altura. Y por otro lado, como les decía, tiene que tener este espacio de giro. Ok, estas son algunas características. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Los elementos de alcance a no más de 1,20 m. Los espacios de tránsito tienen que ser de al menos 90 centímetros. El espacio para la circunferencia de 1,50 m y el ancho de las entradas mínimo tiene que ser de 90 centímetros. Por otro lado, ¿qué vamos a identificar? Tenemos que incorporar señaléticas. Las señaléticas nos van a posibilitar que las personas puedan entender, comprender con claridad e identificar determinados espacios. Por ejemplo, acá a través de estos pictogramas que nos muestran con claridad que es una sala de conferencia. Por otro lado, en este también tenemos un pictograma que nos muestra una señalética, ¿no es cierto?, que nos muestra que es el área de fumadores, pero además está con braille. Y lo mismo acá en el baño de hombres, está el nombre, está la imagen y está el braille, posibilitando que cualquier persona, independiente de cuál sea su discapacidad o no, pueda tener claridad de cuál es el baño. Pero también yo les decía que es necesario que consideremos que la accesibilidad está presente en todo y cada una de las acciones que nosotros tenemos y eso incluye que cuando nosotros entregamos información en las capacitaciones también deban ser accesibles. Por lo tanto, respecto del discurso, en una capacitación tenemos que mantener siempre una actitud que sea activa y que sea amigable. Y por lo tanto que nuestra voz sea audible, nuestra importación de voz, el volumen de la voz, que se pueda escuchar en todos los espacios. Y si no, proyectarnos con un micrófono. Utilizar un lenguaje claro y comprensible, lo más claro, lo más simple y que sea lo más coherente. Porque si usamos muchas abstracciones, una persona con discapacidad intelectual puede que a lo mejor no esté entendiendo con claridad lo que yo estoy diciendo y va a ser más complejo que exponerse frente al resto y preguntar. Entonces, si queremos hacer una capacitación que sea inclusiva, debe tener un lenguaje claro, debe tener un orden simple, que cualquier persona pueda seguir la lógica del diálogo que estoy entregando. Y además, ojalá lo podamos hacer con una intérprete o un intérprete de lengua de señas que esté calificado, no como estos que, porque no sé si se acuerdan que en algún momento hubo una persona que hacía todo un cuento y hacía todo con las manos y nunca fue intérprete de lengua de señas. Entonces, o que tenga subtítulos. Y hoy día es muy fácil poner subtítulos porque en todos los espacios nos permiten, por ejemplo, desde, no sé, las pantallas LED hoy día pueden tener el que vaya con subtítulos mientras que yo estoy hablando. Puede ser si lo estoy haciendo online o presencial. Todo eso nos va a permitir. Entonces, que pueda tener estos subtítulos no es tan complejo y para que lo consideremos.
Entonces tenemos que utilizar el lenguaje inclusivo. Recordemos que dentro de las cosas que tenemos que referirnos a las personas es de manera adecuada. Y eso incluye que cuando yo me refiera a una persona con discapacidad, o para que sea inclusivo la discapacidad, ¿cómo tendría que yo decir que son qué cosa? O no, no qué cosa. ¿Cómo tendría que referirme yo? Tendría que decir que son, ¿qué tiene que estar a la base? Lo primero, ¿cómo yo me tengo que referir? ¿Señalo solo el apellido de la discapacidad? ¿Me refiero a las personas discapacitadas, a las minusválidas? ¿Cómo lo hago? Tengo que decir primero que No, son personas en personas. situación o personas con discapacidad. Exactamente. Personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Yo no voy a referir que agradecemos que estén todos los discapacitados acá presentes. No, personas con discapacidad. En caso de que nosotros tengamos algún discurso, también esto apoyémoslo con imágenes y que eso ojalá vaya con una explicación, porque cuando nosotros solo ponemos una imagen pero no tiene un contexto también es difícil. Y lo mismo cuando si vamos a mostrar un video, que no solamente hay imágenes y música, sino que también alguien que vaya haciendo este relato y que vaya explicando lo que puede ocurrir en él, idealmente con subtítulos o lengua de señas. Fíjense que cuando nosotros hacemos una capacitación, también debemos considerar los contrastes o el tipo de letra. Observemos acá y vamos a identificar que en este proceso, acá, este tipo de combinación no es para nada favorable para que alguien pueda leer con claridad. Acá también se pierde como que tenemos este brillo, ¿no es cierto?, extra. Y este también, este diseño que tiene esta textura, impide que yo pueda leer con claridad. Entonces, ¿qué debo hacer? Contrastes que sí pueda leer blancos con negro. Se fijan que nosotros acá lo tenemos celeste con blanco y posibilita que sea más fácil de leer. Y además tenemos que utilizar fuentes que sean claras y de lectura fácil, no estas que son cursivas. Todas las cursivas cuestan mucho más de leer. Entonces, para que no sean tan confusas, no usemos las cursivas, usemos las que sean de trazos más definidos y junto con ello también debemos considerar la accesibilidad web. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo vamos? Yo quería preguntarle algo respecto de la señalética que tenía ahí, porque nosotros justo como estamos acá en la oficina y viene todo esto de la certificación y eso, tenemos que colocar toda la señalética de la oficina, el baño, los accesos, la zona segura, todas esas cosas. Y aparte de colocar, por ejemplo, baño damas con el dibujito, con la iconografía, el texto, baño damas, esto de incluir el braille, eso, ¿hay alguna parte que me obligue a colocar el braille? Porque, por ejemplo, ahora me perdí un poco porque estaba buscando dónde encontrar esta señalética que diga en braille, baño hombre, baño mujer. Y acá, al menos en la zona, no sé dónde lo podría comprar, porque hay que verlo. ¿Es eso como obligatorio colocarlo también en braille? No es obligatorio si yo logro identificar con claridad, el ideal es que vaya con braille. Ahora, Ya, em, podemos recomendarte algunos lugares en los que tú puedes encontrar o tú lo puedes pedir así, pero en quienes hacen, porque incluso es más, el otro día en una capacitación una de nuestras alumnas nos contaba que ella está en un servicio público y lamentablemente no existen recursos para poder comprar una plaquita que tenga el braille. Y ella lo hizo. Y lo hizo en así como cuando nosotros hacemos como puntillismo. ¿Han hecho puntillismo alguna vez? sí, sí, me imagino una latita así como de cobre por el revés, sí, sí podría. Exacto. Ya, sí. Entonces no se complicó y lo puso de esa forma y después le puso como un plástico encima, se de forma bien precaria, pero dice que le quedó bien.
y que eso, por lo tanto, podía una persona leerlo. Ahora tengo que protegerlo, no lo voy a poner así como con puntas hacia afuera, que sea que la persona cuando pase para poder hacer la lectura se pinche entera. Ujú. Sí, debemos poner atención en eso. Pero esto sí lo puedes hacer, depende de... Hay lugares en los que tú los puedes mandar a hacer. Mm. Entonces, no va a ser lo más económico ahora. ¿Es obligatorio? No, es una recomendación que tú incorpores el braille. Ya, ok. Pero sí, el ideal es que lo tengas y sobre todo si tú estás asumiendo después como gestora de inclusión, es ya una buena práctica el que tú ya lo tengas. Y eso además lo vas a comprar una vez, no es que todos los meses tengas que comprar Claro, es que el- justo viene esa instalación y al menos, por ejemplo, yo creo que la sala de reuniones sería como bueno, baño y Ujú. los espacios que van a ser a lo mejor compartidos con personas en situación de discapacidad. Claro. Incluso más, por ejemplo, como a propósito que tú lo que señalabas y que era eh, de o sea, acá, por ejemplo, en la región, incluso para darle un caché, como me acordaste de las láminas de cobre, en la región pudieses pedirle hasta algún orfebre que lo hiciera. Y te da un Sí. caché desde lo regional incluso. Entonces, Ujú. un sentido de identidad. Pero, Mm. como te digo, no es obligatorio, es una recomendación que ojalá pueda ser considerada. Ok. Ok. Tenemos por otro lado, yo les dije que existían tres instancias que tenemos que tener o tres características dentro de la accesibilidad: la infraestructura, las comunicaciones y la accesibilidad web o digital. Estas son las tres barreras que vamos a tener que considerar para que puedan ser lo más accesibles a todas las personas. Y esto implica, cuando hablamos de accesibilidad web, que tiene cuatro principios que son básicos y que garantizan que todas las personas puedan acceder a ella. Entonces, estos cuatro principios, que por cierto, no sé si está la Fran, pero estos cuatro principios están dentro de un formato, hay un manual que nos da cuenta de cada uno de ellos, pero fundamentalmente tiene que ser perceptible. Yo tengo que eh, tener claridad en el momento en que lo vea, debe ser operable con facilidad, así como lo conversábamos antes, de que todo tiene que, yo puedo hacerlo de forma autónoma, tengo que hacerlo de forma segura, de forma cómoda. Entonces, yo tengo que automáticamente poder percibirlo a través de mis sentidos, tiene que ser operable fácilmente, debe ser robusto en términos de que no es algo que va a estar, no sé, de forma transitoria, sino que de forma constante, sólida, y que yo a primera opción pueda comprender y que sea, por lo tanto, lo más amigable posible. Pero ya vimos lo que era la accesibilidad. Otro concepto que es fundamental y que está a la base de esto es el diseño universal. ¿Por qué? Porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice que el diseño universal, y esto fue desarrollado por un arquitecto que además se trasladara a un usuario de silla de ruedas, Ronald Mays, él nos empezó a mostrar que el diseño de los productos, los entornos y los servicios deben ser utilizados por todas las personas, que la mayor parte posible puedan ser utilizados sin que yo tenga que adaptar, sin que yo le tenga que poner el alambrito para poder usar, sin que tenga que hacer nada distinto, ni un diseño que sea especializado, sino que cualquier persona lo pueda utilizar. Eso es en la parte anterior a la accesibilidad, es cuando yo estoy diseñando. O sea, yo tengo que considerar cómo lo voy a hacer para que ampliar y que la accesibilidad universal sea efectiva. Eso lo hago a través del diseño. ¿Cómo voy a crear los espacios? ¿Cómo voy a crear estos productos? Eso es que cuando hablamos del diseño, es la parte previa a la accesibilidad universal. El diseño, yo hago la confección, la estructura para después poder tener esta accesibilidad universal. ¿Y cuál es la importancia del diseño? Es que está plasmado no solo dentro de la ley 21.015, sino que también en la ley 20.422, que la 21.015 es la ley de inclusión laboral,
y la ley 20.422 es la de igualdad de oportunidades, que lo que establecen ambas leyes es que las personas que se van a incorporar al mundo laboral deben hacerlo en condiciones de absolutamente accesibilidad y por lo tanto que cualquier persona pueda acceder. Entonces, eso es un primer paso para poder hablar del diseño universal. Y por lo tanto, bueno, además de que la población cada vez, como lo dice acá, está más envejecida y más diversa, o sea, porque existen distintas personas con distintas discapacidades, pero además nuestra población se va envejeciendo y por lo tanto va a ser más complejo el poder acceder a ciertos espacios y en la medida que yo haga un diseño que pueda utilizar cualquier persona, esto nos va a permitir que, independiente de las características de cada persona, pueda estar en determinados entornos y que todos nuestros entornos laborales además sean accesibles e inclusivos. Y cuando hablamos de los principios del diseño universal, porque cuando hablamos de accesibilidad son tres características que debemos tener presentes. La infraestructura, debemos tener en cuenta las comunicaciones y el diseño web o digital. Pero los 7 principios del diseño universal nos indican que debe ser de uso flexible, debe ser igual o equivalente a lo que yo estaría utilizando en reemplazo. Por ejemplo, si estoy hablando de una silla, la silla tiene que tener las mismas características a una silla común, pero que pueda ser usada por cualquier persona. Tienen que ser con las dimensiones apropiadas para que eso permita que cualquier persona la pueda usar independiente del tamaño que tenga, que no requiera un esfuerzo físico que sea importante, sino que de bajo esfuerzo físico. Por ejemplo, el tema de las puertas que hablábamos recién. Deben ser seguras, esas rampas que veíamos anteriormente no nos representan ninguna seguridad, por lo tanto, al contrario, ¿no es cierto?, nos genera un riesgo. La información debe ser comprensible. Yo cuando estoy comunicando debo hacerlo de la forma más clara posible y en el diseño debe ser lo más claro posible, así como debe ser simple y debe ser funcional. No solo decorativo, el producto debe ser funcional para que tenga estas características de diseño universal. Ok, está aquí, ¿con qué se quedan? Hoy con estas cosas, con estas cosas. Hay Ujú, muchas cosas que uno en la trivialidad de uno que llega y anda, no te fijas en que a lo mejor para otra persona, si el ambiente pudiera ser dificultoso, va a prender una luz, a lo mejor esta puerta, la misma puerta que yo tengo en esta oficina, a mí se me traba. Claro, yo la empujo nomás, pero soy yo, pues no tengo una discapacidad, entonces la empujo nomás. Pero si yo tuviera una visita o tuviera un chico, porque nosotros necesitamos contratar a una persona más en algún momento, que trabajara ujú, conmigo aquí en la oficina, o sea, la puerta no me sirve, no me sirve porque la persona no podría desplazarse cómodamente. Entonces son cosas que no las observas hasta que no las ves. ujú, De estos 7 puntos que estaba nombrando recién, porque igual uno, mientras tú estabas hablando, uno va imaginando situaciones y cosas. por Y, por supuesto. ejemplo, en este diseño, yo me imagino que para que ustedes hayan, que me presenten una lámina, que el ancho debe ser 90, que debe estar a 70 tal cosa, 90 me imagino que a todo atrás había un análisis tremendo de los espacios de trabajo y de las condiciones que requieren las personas para que esto funcione. Por ejemplo, lo de la rampa, para que Por realmente supuesto. funcione y me sirva. Entonces me imagino que hay todo un trabajo de ingeniería para atrás, de revisar estas cosas y de alguna manera me siento y veo como muchas cosas distintas al que tú vayas hablando. Y recuerdo yo un video, no me acuerdo de qué lo que era, de una persona que ella tenía discapacidad visual y ella había encontrado como una especie de, no sé, como estos portacompletos cuando lo ponen completo, un Sí, plastiquito así, claro. donde ella metía ahí adentro sus verduras y ella pasaba nada más como un cuchillo por unas ranuritas y la cosa le quedaba perfectamente cortada, sin ella tener que estar, ay, que no veo, que porque no tengo esa condición, y cortaba sus verduras perfecto, no tenía, y sin ningún riesgo para la persona. Ya, pues, Mm, ¿sabes? La coloca ahí, de hecho tenía hasta como una gomita como que chupaba la superficie y quedaba como firme. O sea, la persona solamente se preocupaba de pasar el cuchillo y cortaba todo bien.
Entonces, todas esas cosas, claro, si yo lo ocupara y lo necesitara en la casa, también me serviría. Pero me imagino que no siempre todos estos diseños es como llegar y producir un producto, generar un producto. Hay muertas cosas atrás. Claro, por eso cuando hablamos del diseño, para que sea un diseño universal, tiene estas características que cualquier persona, independiente cuáles sean sus características personales, pueda utilizarla. Y por el contrario, no sería inclusivo. Y es tan importante lo que efectivamente el empezar a observar, porque a veces no nos damos cuenta, porque tú dices, yo hoy día puedo mover la puerta, pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, mañana te lastimas el hombro y no puedes hacer, no puedes empujar la puerta? ¿Te vas a quedar encerrada en caso de que ocurra, por ejemplo, un incendio? Claro, claro. Y de hecho yo propuse una solución así bien parche y le dije, ¿sabes qué? Que es muy poquito lo de rosa, pero rosa y cuando lo abre, se queda con ahí, casi con el portazo. Entonces le dije, ¿sabes qué me da la idea? De que o me la ajustan la pizarra, le dije yo, me dijeron que no había espacio, yo le dije, bueno, entonces algo más chuchasquillo, le dije, péganme un rato una lija gruesa abajo, cosa que con el roce, eso se desgaste solo y la cosa ya no roce más por el desgaste con la lija, hasta que después sacamos la lija, pero para que me hagan ese trabajo. Así que ahí lo pedí, pues no sé si en la semana lo van a ir a ver, pero siempre te pasa. Súper. Ok, De esto, vimos hartos contenidos. Muchas de esto, gracias. Sí, sí. de esto de los diseños que tú mostrabas, pensaba yo en que para un diseño, y pensaba justo en eso de la rampa que era más ancha, que si me Ujú. fallara cualquiera de esos aspectos, de esos puntos, la solución no me iba a servir. Así Mm. como esa rampa, la rampa estaba la pendiente, estaba indicada las cositas, estaban como las barandas a la altura, pero como era más ancha no me iba a servir igual. Entonces, si Claro, falla entonces una tenemos que cosa, tener atención. Revisen el decreto 50 que está, Cintia, y qué ya. bueno que lo estás haciendo ahora porque estás haciendo el curso con nosotras, puedes evidenciar todo este tipo de cosas porque están en proceso de instalación. Lo mismo en el caso de Giselle y de Mauricio, que como están en el proceso de instalación, están recién trabajando en este proceso, les va a permitir que ustedes puedan analizar sus espacios y hacerlos correctamente, porque a mí no me cabe duda que la persona que pagó esta rampa para que se hiciera pensó que estaba haciéndolo perfecto, pero cuando no conocemos cuáles son las características, cometemos errores como el que estamos señalando. Entonces, antes de que nos vayamos, quiero mostrarles un video que voy a compartirles acá. Alecita, quisiera darle una tarea para la casa, Ya. ¿ya? Que es que vayan mirando en su entorno y si ven, o sea, algo que podamos comentar, como las fotos que mostró la Ale, por el mismo WhatsApp, si ven algo que no les cuadra o sienten que a eso no les sirve a una persona con discapacidad o por el contrario, sea una buena cosa, sea una rampa bien hecha, sea ¿cómo se llama? Un paradero de micro bien pensado, por ejemplo, nos puedan mandar las fotitos, no es obligación, es solamente una invitación, ¿ya? Porque la idea es ponernos los lentes de accesibilidad universal, e ir mirando nuestro entorno, que está bien, que está mal, incluso en nuestra casa podemos a lo mejor ir viendo cosas que pueden ser complejas. Por ejemplo, una amiga de mi mamá ocupa, es usuario de silla de ruedas. Y claro, cada vez que va a la casa de las amigas tienen que hacer las adaptaciones para que ella se siente cómoda y los pasillos, los baños y todas esas cosas. Así que esa es la invitación. Ya, Ale, pon nomás el videito. Ok. Ok, vamos entonces con el video. Hello, I'd like to open a bank account. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Ever know. Ok. ¿Qué les pareció este video?
que es al contrario. Como decía, y pues cuando el mundo no está adaptado para uno, es Ujú. súper difícil. Por eso que tenemos que pensar cuáles son las barreras. Y hoy día hablamos de las barreras actitudinales, hablamos de las barreras físicas y también de las barreras que tienen que ver con eh, todos los otros espacios en términos comunicacionales. O sea, tenemos muchas barreras que ir sorteando y eso es importante que las vayamos identificando. Mauricio, ¿con qué te quedas? No sé si pudiste participar en gran parte de la capacitación. Giselle se nos cayó o está en otras funciones, pero no sé si tienes alguna duda o quieres compartir algo. No, dudas no. La verdad es que yo estoy en modo absorción. No es nuevo este tema para mí, pero es primera vez que me estoy capacitando como gestor, entonces es una responsabilidad y un desafío que me lo he tomado muy seriamente. Por eso, como subgerente, lo permití. Y, le dije a la Ujú. gerencia, sería interesante que dentro de nuestro programa de liderazgo visible pudiésemos mostrar que la gerencia también está involucrada en este tipo de situaciones. Y fue aceptado, Absolutamente. así que estoy como en ese modo, Ale, en modo absorción. Me llamó la Buenísimo. atención estas dinámicas de mostrar accesos de Rampla que no están hechas intencionadamente, sino que a veces ¿Mm? por cumplir alguna norma, etcétera. Eso habla de un tema más profundo de cómo nosotros Mm. miramos a nuestro prójimo, eh, qué concepción tenemos de la vida, etcétera. Son cosas que incluso nos invitan a filosofar un poco. Por supuesto. Muchas Es gracias, nuestra Mauricio. idea. Mm. Contarles que yo mañana voy a hacer la clase, ¿ya? Ya. Mañana voy a reemplazarla a la Ale. Que vamos a partir con lo que hayan encontrado ahí en el camino de vuelta a su casa. Ok, entonces, bueno, cualquier duda siempre estamos disponibles. Mañana, como le decía Fran, ella va a hacer la clase. Es importante que tengan presente que, bueno, los contenidos son exactamente los mismos. Revisen la plataforma, procuren ingresar, no solo por el tema de la asistencia, en el caso de ustedes, Mauricio y de Gisela, sino que porque también hay mucho material, hay un diagnóstico que también les invitamos a hacer y está, como ya les señalaba, el decreto 50. Después lo profundizamos un poco más, pero para que estos primeros contenidos son acercamientos y después vamos profundizando en cada uno de ellos, porque si los profundizamos al tiro en un contenido en particular, puede ser mucho. Entonces vamos desde lo general a lo particular y así vamos incorporando cada vez más conceptos. Espero que les haya sido claro cada uno de los temas que vimos el día de hoy y por supuesto les esperamos mañana y traten de, como les digo, de revisar el material. La clase está grabada para que la puedan chequear si es que así lo quieren y la presentación también está disponible para que ustedes la revisen. Así que cualquier duda ahí después pueden analizar a lo mejor con más calma. Hay un concepto que vimos que no me quedó tan claro. Chequéenlo. Está todo el material disponible para ustedes. Que tengan un excelente término de jornada y que mañana tengan también un excelente día. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, Ale. Chao. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Chao.